Bueno, primero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, cada uno y cada una de ustedes, a nuestra primera clase de introducción a la química, ¿sí? Mi nombre es Daniela Massa Vega, soy de formación licenciada en biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente estoy haciendo mi doctorado en nanotecnología aplicada a la salud, también en la Universidad de Quilmes, y me vengo desempeñando como docente del área de química ya desde el 2021. Así que ahí ya tenemos un tiempo en el área. Anteriormente me estuve desempeñando en lo que era la materia química general e inorgánica. Ya va quedando menos gente, pero por las dudas hago la aclaración. Antes estaba la materia en el programa como química general 1 y por un trabajo con CONEAU para ver qué era lo mejor para ustedes, más que nada teniendo en cuenta la población universitaria de Hurlingham, la posibilidad de subdividir esa materia en dos materias. Esto es Introducción a la Química, la que estamos cursando ahora, y Química General e Inorgánica. Entonces se pasó de una sola materia cuatrimestral de 4 horas semanales a dos materias, dentro de las cuales la nuestra va a ser de 2 horas semanales y va a cumplir el rol de una introducción para que se puedan afianzar conceptos muy importantes, y después ustedes puedan cursar química general e inorgánica, que son de 4 horas semanales. Entonces en promedio tienen 2 horas más, ¿sí? en un cuatrimestre, para poder afianzar todos esos conocimientos y puedan dedicarle el tiempo necesario para que ustedes lo puedan realmente aprender. Entonces, más de una vez ustedes van a escuchar que les voy a ir haciendo ciertas aclaraciones de, bueno, lo nuestro llega hasta acá, lo siguiente se ve en la próxima materia o en próximas materias, porque cumple el rol de introducción. Para quienes hayan cursado Química General 1, hayan quizás en alguna formación terciaria o en otra formación universitaria, pero en otra universidad o en otra carrera, sí les voy a aclarar que va hasta un cierto punto, ¿sí? Más que nada para poder afianzar las bases y después ustedes puedan profundizar en las siguientes materias, ¿sí? Así que eso va a cumplir el rol, nuestra asignatura en su trayecto de carrera o de formación. Bien, para quienes se van sumando a la videollamada, para pasar lista en la asignatura, ya que tenemos 2 horas, está bien, esta clase es un poco más corta porque cumple el rol de introducción y poder sacarse todas las dudas de lo que va a ser la cursada, pero como son 2 horas, normalmente nos queda corto el tiempo, entonces no dedico tiempo a pasar lista, sino que les pido que escriban nombre y apellido en el chat. Entonces de esa forma ustedes me pueden pasar el presente y no dedicamos pasar lista de 50 personas, ¿sí? Pero bueno, implica este compromiso y no colgarse de escribir el nombre y el apellido cuando llegan a la videollamada, ¿sí? Igualmente las primeras clases yo lo voy reforzando, les voy a ir haciendo acordar para que no pierdan algo como la asistencia, siendo que vinieron. Igualmente, si ustedes ven que en el si uno queda impactado su presente, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Bien, entonces, asistencia, introducción a la materia. Sí, Marisa, que levantó la mano. Si querés, abrí el micrófono. No te escucho. Si es que abriste el micrófono, no te escucho, Marisa. Si no, escribí en el chat. Y por las dudas, si no me escuchas, la Marisa no se te escucha. ¿Nos escuchas? Bien. Bueno. Profe, ¿usted también es profesora de inorgánica? No. Por el momento me estoy dedicando más a lo que es introducción a la química. Pero bueno, como somos docentes del área, cuatrimestre a cuatrimestre puede cambiar.
Ah, ok, ok. Actualmente yo estoy en lo que es, que eso también les voy a ir hablando de la posibilidad. Yo soy docente de introducción a la química de 2 comisiones, una comisión a la mañana y una comisión a la noche. Entonces, si llegan a tener algún inconveniente laboral o alguna circunstancia y necesitan asistir a la de la mañana, me avisan y yo lo tengo en cuenta para pasarles la asistencia, ¿sí? Eso tenemos la flexibilidad por lo virtual y porque soy la misma docente. Así que eso también lo tengo en cuenta. Otro tema, bueno, para quienes quizás cursaron anteriormente conmigo, ¿sí? Como novedades de la materia, se vio a partir de lo que es el área química, ahora yo vi que me levantaron las manos, ahora les habilito, se vio como un cambio para ver si genera mejores resultados. Y es que como somos varias comisiones virtuales este cuatrimestre, ver la posibilidad de que los exámenes se tomen presenciales, ¿sí? Entonces, este cuatrimestre, a modo de prueba piloto, se van a rendir los exámenes de forma presencial en el horario de la materia, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes tengan un inconveniente, no quiero minimizar al decirlo, ¿no? Pero que sea realmente impostergable, ¿sí? No pueden salir de su casa por alguna situación en particular, de salud, bueno, embarazos de riesgo, situaciones de reposo, etcétera. Eso me mandan un mail aparte y yo lo paso a coordinación de química porque en realidad es más allá, no depende tanto de mí, sino que es una coordinación del área de química virtual, ¿sí? Entonces este cuatrimestre, bien. Bueno, eso por eso, los casos puntuales, para no dilatarlo mucho por esto de las 2 horas, me mandan un mail y lo vamos hablando con coordinación a ver cómo lo podemos solucionar. Pero por este cuatrimestre los exámenes se tomarían presenciales. Una posibilidad, lo digo ahí al aire y después lo vamos charlando en lo puntual, una posibilidad es que ustedes puedan rendir el examen en otro horario. Entonces evaluamos comisiones de introducción a la química en otros horarios que ustedes puedan rendir. Pero solo los parciales van a ser presenciales. Después vemos tema integrador, pero los parciales y los recuperatorios serían de forma presencial, ¿sí? Eso igual, quédense tranquilos que la idea es mencionárselos apenas comenzamos con la materia para que podamos pulir y que lleguemos al parcial todo solucionado, ¿sí? Entonces me mandan mail cuando termina la clase y lo vamos charlando durante la semana, ¿sí? Entonces, eso es como novedad. Eso estamos a confirmar, ¿sí? Porque se está terminando de ver por las imposibilidades que tenemos los diferentes profes por la virtualidad. Ahora tenemos que terminar de ver bien cómo se va a organizar esos exámenes presenciales. Pero después todo lo que es la clase, todo eso sí seguro es virtual. Bien. Otra novedad para quienes ya cursaron el otro cuatrimestre y presentación de la materia para este cuatrimestre, lo que es el diagrama de nuestra materia, nosotros vamos a tener la clase subida del campus tratando de que sea todos los miércoles cuando terminamos la clase. Actualmente ya está subido el contenido para la semana que viene, cosa de que ustedes tengan una semana para poder ver la teoría y puedan trabajarla. La clase 1 siempre es la excepción porque tenemos estos problemas de campus que no pueden entrar. Entonces tendrían que ver eso. Sí, se puede pedir certificado de examen y no van a tener drama. Para contestar las preguntas del chat. Bueno, entonces el diagrama de las clases va a ser en el campus. Voy a subirles las clases una vez por semana con el contenido teórico, bibliografía recomendada y qué ejercicios ustedes pueden hacer de la guía. Después nosotros vamos a tener nuestro encuentro sincrónico, que van a ser los miércoles a las 20 horas hasta las 22 horas, ¿sí? Tratando de respetar el horario. Podemos llegar a extendernos un poquito, pero vamos a tratar de respetar el horario también por ustedes. La teoría es la misma del cuatri pasado, ¿sí? Las teóricas son
el contenido es el mismo. Lo que yo le voy a sumar este cuatrimestre para ayudarles también a ir siguiendo la materia y los contenidos es que van a tener actividades de autoevaluación, ¿sí? Muy pequeñas, de baja complejidad, más que nada para que ustedes puedan ir siguiendo la materia. Y foros, ¿sí? Que lo que buscan es incorporar contenido, ¿sí? Que genere interés en nuestros ejes temáticos. ¿Qué quiere decir? Introducción a la química es una materia muy teórica. Entonces, algo que puede pasar a la hora de estudiar una materia muy teórica y que sean los fundamentos, es que uno lo vea y diga, ¿esto para qué me sirve? ¿Sí? O ¿esto en qué se relaciona con mi carrera? Entonces, la idea es poner foros que interaccionen con el contenido temático, con cosas de actualidad, con aplicaciones que si pueden ser de sus carreras mucho mejor. Entonces vamos a ir incorporando algunos foros donde ustedes van a participar. La idea es que ustedes tengan 2 foros obligatorios. El foro 1, el de la unidad 1, sea obligatorio que ustedes participen. Y uno que va a ser a sorteo, que ya está cargado en el campus. Entonces, ustedes van a tener que participar activamente, es decir, contestar la pregunta o la actividad que tiene el foro de 2. El resto de los foros, la idea es que ustedes los sigan. ¿Qué quiere decir? Que ustedes lean lo que se va trabajando en ese foro sin necesidad de responder la pregunta o preguntarle a un compañero. Si ven que la temática a ustedes les interesa y quieren participar en el foro, bienvenido sea. La idea es que genere interés. Pero si no, como actividad obligatoria es, por un lado, participar en 2 foros y leerlos o llevarlos al día al resto. Porque la idea es tomar parte de esos foros para evaluarlo en el examen, ¿sí? Y que nuestros exámenes van a ser 2 instancias parciales, ¿sí? El primer parcial va a comprender las primeras 3 unidades y el segundo parcial va a comprender las últimas 3 unidades, ¿sí? Cada uno va a constar con una instancia recuperatoria, cada uno, ¿sí? Tengan en cuenta que bajo el régimen de aprobación, que ahora lo vamos a repasar, con nota mínima de 4 aprueban, con nota mínima de 6 y promedio 7 promocionan. Ahora cuando vemos lo que es el programa de la materia, lo vamos viendo. Los videos son explicando la teoría, exactamente. Igualmente si no llegan, yo siempre en las clases sincrónicas lo que hago es repasar la teoría, quizás no deteniéndome con tanto detalle, pero sí repasamos la teoría, vemos los ejercicios con dudas de la clase anterior y hacemos algún ejercicio ejemplo de la teoría vista esa semana. Bien, hasta ahí más o menos se entendió nuestra dinámica. Igualmente todo está escrito en el campus. Buenísimo. Bien, para los que se fueron sumando, si pueden ponerme nombre y apellido para pasar lista, mejor. Bien, bueno, ahora la idea es mostrarles el formato de nuestro campus para mejorar la experiencia de navegación. Ah, perdón, había Talía quería preguntar y después Micaela. Sí, quería consultar qué hora era la otra clase virtual. A las 8 la de la mañana. Dale, sí, de 8 a 10, ¿no? De 8 a 10, sí, las dos son. Listo. 8 a 10, 8 a 10. Una de la mañana y listo, otra de la noche. Dale, sí, listo, gracias. De nada. Micaela, puede ser que te me arrepentiste. Bueno, puede haber sido un error sin querer. Bien, ¿sí, Andrea? Andrea... Sí, Vero, ¿me habías levantado la mano? Bueno, creo que también había sido equivocación. Si no fue equivocación, abrieron un micrófono y no se escucha. Hola, profesor, se me había cerrado. Tuve una consulta, tal vez no tenga que ver ahora, pero sí más adelante. Supongamos que con 4 se aprueba y yo ponerle 2 parciales, me saco un 6, no promociono. Pero si voy en un integrador y me saco un 5,
¿Cómo queda eso? Bien. Lo que es la nota integrador se promedia con la nota de la cursada, ¿sí? La idea es así. Ustedes tienen una nota de cursada y una nota final de materia. La de cursada te va a quedar que es un 5 porque tenés un 4 y un 6. Se promedia, nota 5 de cursada. Está aprobada. Eso te lleva a integrador. El integrador son los temas que se considera que no están del todo aprendidos de tanto el primer como el segundo parcial. Algo que ustedes van a ver cuando yo les corrijo los parciales es que quizás tienen un 7, un 8, pero veo que hay un tema que quedó medio flojo. Yo les pongo temas a reforzar cosa de que si ustedes justo no promocionan, tengan la posibilidad de recuperar con ese tema que quedó flojo. Pero yo se los pongo como sugerencias, ¿sí? De los temas que es necesario. Y cuando rindan el integrador, en caso de que usted sacas un 5, la nota del integrador del examen se promedia con tu nota de cursada y esa es la nota que yo voy a poner en el SIU como llamado exámenes integradores. Entonces te va a quedar una nota final de 5. Ok, entonces eso quedaría desaprobado, ¿no? O aprobado. No, se aprueba con 4. Ah, listo, genial. Algo... Tenía esa duda y después no la pude consultar más, por eso te pregunto. Bien, eso está bueno para aclarar temas, notas que quizás secundaria versus universidad. Ustedes, la nota mínima de aprobación es 4, ¿sí? El 6 y 7 tienen que ver con la promoción, pero que ustedes se saquen en instancias final de integrador o finales nota de 4 o de 6 o entre 4 y 6, están aprobados igual, ¿sí? Entonces no tienen que realizar en el caso del integrador no tienen que realizar el final. En el caso del final les queda esa nota y así cierran la materia. Y sí, Andrea. Sí, no sé qué problema está que no estás pudiendo prender el micrófono, ¿puede ser? ¿O qué consulta querías hacer, Vero? De nada, Pau. Bueno, avanzamos. Cualquier cosa, escribí en el chat la pregunta o el aporte, porque no sé cuál es el problema que está pasando. Bien. Bueno, la idea ahora es mostrarles, navegar un poco el campus para que ustedes puedan ver qué contenidos hay, dónde encontrar cada cosa. Ahora lo voy a poner en rol estudiante, así lo vemos como ustedes lo verían. Ustedes deberían encontrarse en el curso Introducción a la Química, segundo cuatrimestre 2024. Cuando ingresan, les debería aparecer la solapa general y mi solapa, que dice Comisión 13 y 14, Daniela Maza Vega, virtual. Acá tienen la bienvenida a la materia, los links a los grupos de WhatsApp. Si alguno o alguna no le interesa pertenecer al grupo de WhatsApp, por favor avíseme, porque a veces para mensajes rápidos o... Perdón que la interrumpa de nuevo. Yo no pude ingresar al grupo de WhatsApp. No me dejaba. ¿No podrá mandar de nuevo el... ¿En qué horario? ¿Cuándo quisiste entrar? Ayer. Listo. El problema lo solucioné hoy al mediodía, que justo me avisaron los de la comisión de la mañana. Así que actualmente ya se puede entrar a los links de WhatsApp. Ah, listo. Bueno, gracias. Sí, pero sí hubo un problema y me pudieron avisar los chicos a la mañana y lo solucioné a eso del mediodía. Así que todo el que haya intentado entrar antes del mediodía de hoy puede ser que haya tenido problemas para entrar. Bien. Bueno, tienen los links de WhatsApp. Nuestro link de las videoclases es el mismo para las 8 de la mañana como las 8 de la noche. La dinámica de las clases sincrónicas, ¿sí? Ejercicios y dudas de la clase anterior, comenzamos con eso. Obviamente no aplicable a nuestra primera clase porque no hay dudas previas. Clase teórica cargada en el campus de la semana anterior.
hablamos sobre eso, si es necesario retomamos las diapositivas y nos vamos deteniendo en las dudas. Y en la clase virtual sincrónica vemos también dudas y ejercicios, ejemplo, ¿sí? Después, la idea es que en estos encuentros ustedes puedan sacarse la mayor cantidad de dudas teóricas, y sobre los ejercicios, por eso lo que yo los animo es ir llevando la materia al día para que puedan ustedes preguntar y aprovechar los intercambios de la clase sincrónica. Adicionalmente a eso, yo les grabo las clases, como les mencionaba, esto se sube a YouTube y de YouTube yo cargo el video, por eso suele tardar un poco más, porque yo tengo que editar, o sea, yo lo grabo externamente porque Meet ya no graba hace ya un tiempo, entonces tengo que editar, subir a YouTube y después subir al campus, lleva bastante tiempo. Hoy pude, así como a la mañana, a la tarde ya les pude subir a los de la mañana. Ustedes sabrán que sí o sí la van a tener mañana, más tardar pasado, ¿sí? Pero bueno, la idea es subírselos. Algo que les pregunté a quienes se habían conectado un poquito más temprano es la posibilidad de esos videos ponerlos en la configuración público para que ustedes puedan acceder desde el canal institucional que tengo yo con la cuenta de docencia, para que los puedan transmitir a la tele, etcétera, y puedan acceder de forma más fácil, ¿sí? A estos videos. Pero bueno, entiendan que estarían como expuestos en el canal, por eso la idea es preguntarles con tiempo, así que voy a hacer una encuesta para que me contesten por sí o por no, ¿sí? De esa forma ustedes van a poder acceder más fácilmente. También la aclaración que les hacía, la realidad es que es un canal institucional de docente, o sea que si tengo realmente 10 seguidores, son todos estudiantes de una UR, así que no es que van a estar expuestos, ¿sí? Bien, otro tema son las clases de consulta. Ustedes en el área de química tienen estudiantes asistentes, ¿sí? Que tienen días y horarios de consultas, tanto presenciales como virtuales. Entonces van a tener la posibilidad de contar con estas clases. Yo aliento a que ustedes puedan, en la medida de sus posibilidades, porque por un lado lo interesante y ricos, diría, el intercambio con estudiantes que les pueden llegar a quizás acercar el contenido de forma diferente. Entonces capaz que, como yo se los explico, quedan como ciertas dudas y charlándolo con un compañero como puede ser un estudiante asistente termina de cerrar la idea. Pueden hacer los ejercicios con alguien ahí a mano, y que también es más tiempo para dedicarle a la materia, que quizás nosotros nos queda un poco escueta 2 horas por semana, ¿sí? Más si hace mucho que no estudian química. Hasta ahora los días y horarios no están confirmados. Los estudiantes asistentes del cuatrimestre pasado se iban a ir a presentar hoy, tanto Lilibeth, ahora no me acuerdo el nombre del otro chico, y más tardar el mes que viene ya se van a asignar los nuevos estudiantes, y con ello los tiempos que van a tener para las diferentes clases de consulta. Apenas me los confirmen, ustedes les van a habilitar una pestaña que dice tutorías y van a tener los días y horarios, y si no, yo se los voy a pasar por mail o por WhatsApp. Bueno, esto de que las evaluaciones van a ser de forma presencial, escrita, para que lo tengamos en cuenta y lo vayamos charlando por privado si hay alguna dificultad. Bueno, en la que es la parte de iniciándonos o introduciéndonos a la química, les presento las 6 unidades que nosotros vamos a trabajar con el programa completo de la materia, que ustedes van a poder ver cuánto ustedes necesiten. Cliquean acá y se ve. Van a ver que estamos todos los profesores de la asignatura. Van a tener, la explicación acá de las materias que están involucradas, la fundamentación de por qué ustedes necesitan introducción a la química para su carrera, o sea, por qué tienen que cursar, básicamente es justificar por qué ustedes tienen que cursar esta materia. Propósitos y objetivos, ¿sí? Propósitos y objetivos de la enseñanza, qué esperamos nosotros que ustedes puedan aprender al finalizar esta materia.
el programa analítico y organización del contenido, las unidades temáticas un poco más explayadas en los contenidos que incluye cada una, los trabajos prácticos que hasta el momento no se están realizando, no solo virtual, sino también presencial. Se está viendo la posibilidad de hacer una especie de jornada con trabajos prácticos al finalizar el cuatrimestre, pero que todavía no está del todo pulida, así que cualquier cosa, si se llega a confirmar, yo les voy a estar avisando. La bibliografía y recursos obligatorios, todos los contenidos que nosotros vamos a ir viendo, yo les voy a ir seleccionando los capítulos según cada una de las unidades. Van a ser el Chang y el Brown, van a tener acceso a esa bibliografía y también la tienen en la biblioteca de la universidad. Entonces tienen acceso a estas dos y sí pueden optar por la bibliografía optativa, valga la redundancia, que son el Angelini, Atkins, Petrucci y Whedon. Son buenos todos, pero tengan en cuenta que la teoría está basada en esto. Pero, por ejemplo, nosotros ponemos la optativa por si, no sé, empezaron a cursar y un amigo, un conocido, un familiar les dice: no sabes, tengo el libro este de 1994, lo tengo en casa, ¿lo querés? Todo libro que viene de arriba se recibe, entonces pueden utilizarlos. Bien, todo lo que es metodologías de la enseñanza también varía si es virtual o presencial. Acá esto es un estereotipo de la presencial, que tienen clases teóricas, prácticas de laboratorio y el contenido online. En nuestro caso va a ser todo contenido virtual. Para reemplazar un poco las prácticas de laboratorio, seguramente yo les voy a estar subiendo algunos videos para que también ustedes puedan ver más o menos cómo se relacionan los ejes temáticos que vamos viendo con el trabajo de laboratorio. Bien, después lo que es la evaluación y régimen de aprobación, que es muy similar para todas las materias, pero si estas son sus primeras materias en estas carreras o en su vida universitaria, no viene mal la aclaración. La aprobación de la cursada es con una nota no inferior, es decir, una nota mínima de 4 puntos en cada parcial, con una nota de 6 o más y promedio 7 se promociona, que significa la promoción directa. Establece que ustedes, al sacar una nota de 6 puntos mínimo y un promedio de 7, automáticamente aprueban la materia. En caso de tener una nota mínima de 4 y promedio menor a 7, tienen que rendir una evaluación integradora, que consta, ¿sí?, de los temas que no fueron aprobados en las instancias anteriores. ¿Sí? Bien. Y después lo que es esta nota obtenida se va a promediar con la nota de cursada y se coloca esa nota. En lo que es examen final, ¿sí?, sería cuando ustedes van a la instancia de integrador y los contenidos que ustedes adeudan no fueron aprendidos. Ahí ustedes tienen que ir al examen final, ¿sí?, que es todos los contenidos de la materia, aunque la materia está regularizada, ¿sí? Acá igualmente dice, destinada a quienes no rindieron la evaluación integradora o hayan regularizado la materia en cuatrimestres anteriores. Es decir, aprobaron la cursada, pero no aprobaron integradora y siguen intentándolo. Y en el caso del examen final no se promedia con la cursada, sino que queda esa nota. Bueno, esto de los criterios de evaluación, la escala numérica es de 1 a 10 y la aprobación es a partir de un 50% del contenido correctamente desarrollado, ¿sí? Ustedes igualmente van a ver no el 50%, sino que ustedes van a ver la nota puntual de 4. El tema de ver el 50% del contenido correctamente desarrollado me voy a encargar yo al diseñar el examen para que el 4 sea ese 50%. Después el cronograma, que el nuestro ya está en el campus, ¿sí?, que está, ya les digo, acá vamos a tener un interactivo, ¿sí? Si ustedes se posicionan pueden ver la unidad que toca en cada una de las clases y el tema. Las evaluaciones están en amarillas, ¿sí?, para que sepan, el primer parcial lo tenemos recién el 25 de septiembre. Su recuperatorio el 30 de octubre, así que tienen un tiempo para poder rendir. Lo que nos queda bastante pegado es el segundo parcial, el 20, con su recuperatorio el 27.
Igualmente acá tienen uno abreviado. Dejo los dos para la facilidad, el que tenga mayor facilidad con uno o con otro. En la cartelera les voy a ir poniendo novedades. Sí, lo que tiene esta modalidad es que la cartelera no avisa las actualizaciones y lo haría en un foro, pero el foro le llega a todo el mundo y la verdad que es una fiaca que le llegue a todo el mundo, no solo a ustedes, sino también a los de las otras comisiones. Entonces yo les pongo acá la cartelera. Lo que sí, necesito que ustedes lo puedan revisar todas las semanas para que vean las novedades. Acá están las diapositivas que utilizo para las clases, tanto la primera como la segunda parte se refiere al contenido del primer y el segundo parcial. Si alguno necesita imprimir todo junto, acá está para que ustedes se lo puedan descargar y ya lo imprimen todo. Otra cosa que considero muy importante, yo les hago una encuesta inicial, más que nada para que ustedes puedan ser sinceros con su encuesta, porque con eso yo también tengo en cuenta cómo armar y diagramar las clases. Es decir, si cuánta facilidad o no tienen con la química, qué intereses tienen con la química, si vienen de formación anterior, si son recursantes, si hay un tema que costó más. Si ya saben que no son muy duchos con la matemática, entonces le tienen miedo a química porque les dijeron que tiene matemática. Si trabajan, si no, si tienen familiares a cargo, hijos, hijas, padres, abuelos que tienen al cuidado, porque eso también impacta en el tiempo que ustedes le van a poder dedicar a la materia. Y también lo que son limitaciones, ¿sí? Que quizás por eso también lo pongo en la encuesta. Está bueno que sea desde no el anonimato, sino que no estén expuestos, más que nada para yo tener en cuenta si que tengo que ajustar algún material, ¿sí? Si tienen alguna limitación visual, una limitación auditiva, ¿sí? Alguna cuestión por la cual ustedes no puedan acceder o se les complique la cursada y yo pueda adecuarlo para que no se queden afuera por esto. Un foro de consultas, ¿sí? Para que ustedes puedan preguntar lo que necesiten, ¿sí? Contenidos variados, pueden ser de las diferentes unidades, pueden ser de la modalidad, de si hay clase, si no hay clase, eso. Después lo que son las clases teóricas, van a ver un apartado para las unidades 1 a la 3, que son de nuestro primer parcial, la unidad de hoy, la de la semana próxima, unidades 4 y 6, nuestra guía de ejercicios. Yo le tengo que hacer unas modificaciones porque habíamos encontrado unos errores, así que seguramente en la semana les esté avisando si la actualicé. La tabla periódica, igualmente si ya la tienen impresa porque son recursantes o ya la mandaron a imprimir porque la vieron, no se haga ningún problema, en el momento yo les voy haciendo las aclaraciones, ¿sí? Eso se soluciona. La tabla periódica online, que la vamos a utilizar, va a ser como nuestro DNI, porque la vamos a tener que llevar a todos lados y la vamos a ir aprendiendo de a poco. El objetivo no es que ustedes se la memoricen para finalizar el cuatrimestre, sino que ustedes con la tabla periódica hagan magia, ¿sí? Que vean y puedan sacarle todo el jugo, toda la data que les brinda, ¿sí? No memorizarla, sino aprender a leerla desde hidrógeno hasta... ¿Cuál es el último? Qué horrible. Organezón. Bueno, me puedan leer desde ahí hasta allá. Después, lo que era la actividad de foros que les había comentado, la explicación de en qué consiste, ya aparece la actividad en foros. Esto es la cuadrícula donde les digo cuáles son los foros que les tocan a cada uno, y ya apareció el foro colaborativo de la unidad 1 para la comisión 13, que es la de la mañana. En un rato yo ya les activo el foro colaborativo de ustedes. Clases grabadas, acá ustedes hacen clic y van a aparecerles las clases grabadas. Igualmente después les pongo arriba el link del canal, así ustedes después lo pueden visualizar las veces que sean necesarias. Y seguramente les ponga la encuesta acá, así agilizamos. Otra pestaña que le pongo son datos interesantes.
el objetivo de esta sección es, si algo hablado en la clase, preguntas suyas, intereses que se relacionen con la unidad, tengan un lugar donde yo deposite esa información y ustedes puedan acceder. ¿Sí? Eso es nuestro campus para que puedan aprovecharlo durante este cuatrimestre. Hasta ahí, ahora voy a mirar los mensajitos, pero hasta ahí, ¿alguna duda? El parcial no, profe, se entendió perfecto. Buenísimo. Bien, la pregunta de Andrea de el parcial presencial, si es conmigo. Estamos terminando de ver si estamos los profesores virtuales o quiénes van a estar en esas instancias, pero serían en el día y horario de su cursada. No les vamos a cambiar el horario, a menos que tengan alguna dificultad y tengamos que hacer esa excepción. Pero si no, es en el día y horario de cursada. Profe, en todo caso, ¿no? Usted comentó el tema de que puede surgir de que uno no pueda asistir en el horario del parcial y pueda hacer en la comisión de la mañana. Eso se avisa previamente, ¿no? Sí. Sí, Okay. Eso avísenme previamente. ¿El parcial va a ser el mismo? ¿O como hay otro profesor, nos toma otra cosa? En el caso de que, por ejemplo, si lo tienen que rendir a la mañana, el de la mañana y el de la noche siempre son diferentes. O sea, si son de mis mismas comisiones, son diferentes. Y es más, si van a rendir a la tarde en otro horario que no es el suyo, sí van a rendir el parcial de ese horario. ¿Sí? Porque si no, ahí... Acá, a ver, somos todos adultos responsables, ¿sí? Pero, ¿sí? La astucia también existe, entonces, si por ejemplo, yo no desconfío, yo recién los conozco, ¿sí? Pero, si, por ejemplo, vos, Micaela, vas y rendís a la tarde, ¿sí? De 4 a 6. Terminaste el examen, salís y tenés amigos acá en este horario. No saben, el ejercicio era así, era así, qué sé yo, reforzá esto. Y como que es medio injusto para otros, ¿sí? Por eso, más que nada, van a regirse por los exámenes de los diferentes horarios. Nada más, ¿sí? Pero no, igual me expresé mal. Más que nada eran los mismos temas. Sí, los temas son todos, para todas las comisiones de introducción a la química son iguales. Y por más que lo tome X profesor, sí, es exactamente lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Eso sí, eso no es ningún problema. Profe, consulta, yo como oyente, ¿puedo presentarme al examen como para saber si entendí todos los temas? O sea, o me puede dar algunos ejercicios aparte y me lo corrige usted aparte, como para saber si voy bien encaminado. Podemos hacer eso a la segunda, porque en realidad, más por una cuestión de la presencialidad, a vos no te cubre el seguro. Porque no estás matriculada. Claro. A todos los estudiantes, al inscribirse automáticamente están cubiertos por lo que es la RT como estudiantes. Entonces, como vos no estás inscripta en esta materia, automáticamente no tenés ese seguro. Así que bien. Hacemos la segunda. Bien, perfecto. Después... Marisa mandó que no se podía conectar. Perdón, recién lo veo. Con respecto a la promoción, en caso de que la nota en los parciales sea 6 y 7, queda un promedio de 6,5, se redondea. Eso lo vemos. Más que nada porque hay temas centrales, tanto en el primer parcial como en el segundo parcial, que no se ven en la próxima química. Directamente se dan por aprendidos y entendidos. Entonces, en eso voy a poner como más foco. Si alguno de esos temas, en ese caso hipotético de tener un 6, un 7 y un 7, si alguno de esos temas
está dentro de los que hay que reforzar en esa situación hipotética, va integrador. Pero más que nada por ustedes, porque necesitan tener entendidos esos conceptos. Hay otros que yo les voy a ir contando mientras vamos dando las diferentes las diferentes unidades, pero hay temas que nosotros los vemos como introducción y en la próxima materia se profundiza. Entonces, pierden un poco el tema de la base si no la tienen del todo entendido, pero va a haber como una suerte de repaso en la próxima materia. Hay temas que no, que se dan por entendidos y ya. Entonces, esos, si los adeudan, vamos a dar la posibilidad de que los recuperen por ustedes, ¿sí? Porque si no, van a decir, genial, promocioné, y al cuatrimestre que viene me van a odiar a mí porque cómo me dejó pasar introducción a la química si no entiendo esto y ahora no entiendo nada, ¿sí? Entonces, lo vemos en ese caso. Pero si no, se suele redondear. También con esto del trabajo en campus, con los foros, ¿sí? Estos foros obligatorios, va a haber como una nota de concepto, entonces ahí podríamos llegar a redondear bien la nota. Si veo que no se asistió a la clase, no trabajó nada en los campus, en el campus, etcétera, y capaz que ahí sí va integrador. Pero bueno, eso lo podemos ir charlando. Ah, buenísimo. Acá Marisa, que te pudiste conectar. Y el resto puedo entender todo. Perfecto. Bien. Bueno, visualizado el campus. Ahí está, se me había tildado. Visualizado el campus, entonces, vamos a nuestra clase teórica, ¿sí? Que se corresponde con la unidad 1. Que juega un rol, ¿sí? De introducción a la materia, ¿sí? A nuestra asignatura. Así que ahí ya les comparto la pantalla. Para quienes se sumaron recién, pónganme nombre y apellido, o si no se sumaron recién pero se olvidaron, pónganme nombre y apellido en el chat. Bien. Pantalla completa, compartir. Ahí estamos. Sí se está grabando. A ver. Acá, si tiene el puntito rojo, está grabando. Bien. Bueno, entonces para comenzar este viaje de aprendizaje, comenzamos con nuestra unidad 1, ¿sí? Que como tema central tiene a los sistemas materiales. Pero para poder llegar a nuestro tema principal, está retildada. Ahí va. Para llegar a nuestro tema principal tenemos que, sí, ahí está. Tenemos que presentar a la química, ¿sí? ¿Qué es? Y nosotros nos vamos a quedar con esta definición, que es la ciencia que se va a encargar de estudiar a la materia, ¿sí? Así que vamos a tener que trabajar con hablar de asignatura a introducción a la química y materia a nuestro sistema, ¿sí? Entonces va a ser la ciencia que se encarga del estudio de la materia, su composición, sus propiedades y sus transformaciones. Nosotros en Intro a la Química vamos a trabajar hasta sus propiedades. Todo lo que es transformaciones lo ven más adelante en Química General e Inorgánica. Entonces, ¿qué significa que se encargue del estudio de la materia, ¿sí? ¿Y qué significa esto de estudiar la composición y sus propiedades? Básicamente el trabajo nuestro como científicos o estudiantes de química va a ser preguntarnos, cuando estemos frente a esta materia, de qué está compuesto, ¿sí? De qué está hecho y cómo es, ¿sí? Sus propiedades. Y en sus transformaciones, cómo reacciona, en qué se puede transformar, qué le puede pasar, qué cambios puede tener. Entonces nosotros nos vamos a quedar con de qué está hecho y cómo es. Entonces esta materia
Es como, bueno, muy lindo, estudio la materia, pero ¿qué es la materia? Todo aquello que ocupe lugar en el espacio y tiene masa. Entonces, ahí nosotros lo que vamos a ver es que es muy global, ¿sí? Entonces vamos a ir definiendo de a poco cómo la materia se va como encasillando, ¿sí? Entonces, para eso vamos a necesitar definir el concepto de sustancia, ¿sí? Que es esta materia con composición fija y químicamente definida, con propiedades específicas que la distinguen de otras. Esto es que nosotros, cuando estemos enfrente de esa sustancia, podamos decir, es esto. ¿Por qué? Por cómo está compuesta, porque químicamente es esto y es de esta forma, tiene estas propiedades, es diferente a esto otro por esto. ¿Sí? Podamos como detallar las diferencias y lo particular de esta sustancia. Y para poder hacer eso, surgen ciertas clasificaciones. No sé si están mandando un mensajito a algún estudiante al WhatsApp por las dudas. Sí. Estamos bien. Perfecto. Bien. Entonces, para poder comenzar con el de qué está compuesto, ¿sí? Necesitamos poder clasificar a la materia en dos, ¿sí? Y es a partir de diferencias respecto de procedimientos físicos. Vamos a tener por un lado lo que es una sustancia pura y lo que es una mezcla. Una sustancia pura va a ser aquella que nosotros no vamos a poder descomponer en otras mediante lo que denominamos procedimientos físicos. Los procedimientos físicos pueden ser aumentarle la temperatura o disminuirle la temperatura, cambiarle la presión, ¿sí? Aumentarla o disminuirla, esa combinación entre temperatura y presión, la utilización de métodos, herramientas, ¿sí? Equipos que nos permitan separarlo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? El agua, que estamos más acostumbrados, si nosotros tomamos como sustancia pura un cubito de hielo, ¿sí? Que es puramente agua, y lo dejamos afuera de la heladera, se va a derretir. Entonces ahí actuó la presión ambiental y la temperatura a la que estaba. Ahí hubo un procedimiento o cambio físico, pero el agua sigue siendo agua, solo que cambió su forma. Si yo ese agua o el cubito de hielo lo pusiera en una fuente y lo caliento, y pasa no solo de líquido, sino que pasa a gas también, tampoco le cambié la identidad, ni lo separé. Sigue siendo agua, pero ahora en vapor de agua. En cambio, una mezcla, ¿sí? Va a ser una combinación de varias sustancias puras que sí vamos a poder separar mediante estos procedimientos. Acá ponemos el ejemplo del agua con arena y aserrín. Entonces, aunque nosotros lo mezclemos, bueno, vamos a tener una mezcla heterogénea, ¿sí? Que después vamos a ver qué significa. Pero tenemos 3 componentes, ¿sí? Que después, por algunas metodologías que vamos a ver más adelante en esta clase, podemos separarlas. Una, por ejemplo, ya rápido se me ocurre, calentamos el agua y que se evapore. Entonces ahí ya separamos el agua de la arena y del aserrín. Entonces eso ya me está indicando que hay una mezcla. Y a su vez, esa sustancia pura se puede subdividir en una clasificación, pero ahora por métodos químicos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener sustancias puras que son simples o compuestas. Las simples van a ser aquellas que nosotros no podemos descomponer en otras por estos métodos químicos. ¿Qué quiere decir? Que los podemos encontrar en la naturaleza así o de otra forma, que es la forma compuesta, pero que si nosotros intentamos por algún método químico, no podemos, es la mínima, lo mínimo que podemos encontrar de este elemento. Por ejemplo, el oxígeno. Sí o sí lo vamos a encontrar como oxígeno diatómico.
si nosotros queremos hacer alguna metodología química, no podemos obtener un átomo de oxígeno solo. Lo mínimo unido va a ser oxígeno 2. Lo mismo le pasa al nitrógeno y al hidrógeno. Pero los casos de, como los metales, el calcio, el carbono, que vemos estos ejemplos acá, lo mínimo es un átomo de carbono, un átomo de calcio. No se puede subdividir por métodos químicos. Acá podemos ver cómo se ve el carbono y el calcio en sus diferentes formas, ¿sí? Acá cambia monetariamente también, no solo el arreglo, sino monetariamente. Listo. Perdón, ahí está. Ahí estoy viendo. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer una pregunta? No se escuchaba, pensé que me pasaba a mí sola. No. Ahí está. Es que estaba solicitado el celular y pensé que era alguna emergencia de ustedes. Bien, proseguimos entonces. Bien, entonces acá podemos ver cómo estos son sustancias simples, ¿sí? Que no las vamos a poder descomponer por métodos químicos. En cambio, lo que son las sustancias compuestas van a ser aquellas que sí pueden ser descompuestas en otras por métodos químicos, ¿sí? La inversa. Esto es, por ejemplo, el agua, ¿sí? Por eso hay que distinguir que en la otra clasificación el agua era un ejemplo de sustancia pura porque no la podíamos separar por métodos físicos, pero sí es una sustancia pura compuesta, porque si utilizamos alguna transformación o cambio químico, podemos separarla y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Lo mismo pasa con óxidos de hierro, óxidos de aluminio y dióxido de carbono. Por lo general, estos métodos nosotros podemos ver cuando son sustancias compuestas, cuando están... misma la fórmula nos va a decir que es una compuesta porque tiene varios elementos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos dos tipos de elementos, cosa que acá no. Y acá podemos ver el ejemplo claro de una sustancia compuesta versus una sustancia simple, ¿sí? Si ustedes pueden ver en la imagen, vamos a poner modo avión, así dejando de molestar. Listo. La diapositiva anterior de la sustancia simple, porque no la tengo esa diapo. ¿Esta? Ah, esta. Dale, Talía, no hay problema. Las que están en el campus, las que yo subí al campus, sí. Se supone que son iguales. Si no, después me fijo a ver si están diferentes. Por lo menos donde dice diapositiva primera parte, deberían ser iguales. Igual cuando terminamos entonces la clase, me fijo y lo modifico, pero deberían ser iguales. Genial, Belén. Entonces sos de la comisión 13. Bueno, me fijo a ver si está mal la parte de diapositivas parte 1. Dale, me fijo entonces y lo revisamos. Bien. Si no, fíjense que... bueno, igual eso se los modifico. Me fijo de a ver si qué pasó. Bien. Entonces seguimos. Esta era la compuesta. Igualmente yo se los actualizo entonces. Para que no tengan que andar borrando. O tener que andar copiando ahí a las apuradas. Bien. Entonces, como les decía, acá tenemos el ejemplo claro entre sustancia compuesta y sustancia simple, ¿sí? Tenemos a el agua, ¿sí?
que en un cambio químico, que como dijimos nosotros justo no vemos las transformaciones, pero acá es un, créanme, cambio químico, pasa de agua a hidrógeno y oxígeno, las dos sustancias simples, ¿sí? Entonces acá vemos como una sustancia compuesta por un método químico se puede separar, mientras que la sustancia simple no. Entonces, con esto respondemos un poco con esta clasificación el de qué está compuesto, ¿sí? De qué está hecho. Ahora vamos a la pregunta de cómo es. Porque las propiedades de la materia, ¿sí? O las propiedades, se va a mencionar las características de la materia. Que si uno lo piensa desde lo lógico, cuando uno se encuentra con algo nuevo por primera vez, lo que primero hace es mirar, ¿sí? Mirar, observar de qué color es, cuán grande o chico es, ¿sí? El tamaño, la forma, el peso. Si es una comida, la prueba, entonces se fija el sabor, si es dulce, si es amargo. Bueno, las propiedades de la materia van a ser lo mismo. Entonces, las propiedades vamos a tener dos tipos de propiedades. Las propiedades intensivas van a ser aquellas que dependen de la cantidad de sustancia, ¿sí? Por ejemplo, el color, el sabor, la temperatura, la densidad. Y esto tiene que ver, por ejemplo, si yo tengo 2 botellas de aceite, una de medio litro y otra de 900. El color va a ser el mismo, el sabor va a ser el mismo. Si los mantengo almacenados en el mismo lugar, la temperatura va a tener que ser la misma. La densidad es la misma. Ahora, con este mismo ejemplo, las propiedades extensivas de esos materiales van a ser aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia. Perdón, que sí dependen de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, el peso o el volumen. Sin ir más lejos, yo ya les hablé que tengo 2 botellas, una de 500 mililitros y otra de 900 mililitros. Recordemos que el volumen es el espacio que ocupan. Y eso está ocupando 500 mililitros y otro 900. Entonces ya ahí tenemos una diferencia. Y en otro caso es el peso. Si yo peso esas botellas de 500 y de 900, voy a tener 2 masas diferentes, ¿sí? Entonces ahí nuestras propiedades extensivas son las que dependen y las intensivas las que no dependen. Y después tenemos las transformaciones de la materia. Como les dije, nosotros nos vamos a quedar con la clasificación, ya que nuestro rol es introducir a la química. Entonces, hay 2 tipos de transformación, grandes transformaciones, que son los cambios químicos y los físicos. ¿Sí? Van a ver que si bien nuestra materia es química, la física siempre está presente. En el caso de los cambios químicos van a involucrar una transformación de lo que se denomina estructura, ¿sí? La estructura química del compuesto, que es lo mismo que decir la identidad de las sustancias que están involucradas. Acá con un ejemplo un poco más cotidiano y no tan químicamente definido, tenemos el ejemplo de quemar una madera. Entonces, un trozo de madera, ¿sí? Quemado, para quienes quizás escucharon alguna vez sobre cosas de química, habrán escuchado la reacción de combustión. Si no, brevemente, consiste en materia orgánica que reacciona con oxígeno, ¿sí? El oxígeno del aire, y genera dióxido de carbono y agua, ¿sí? Mucho dióxido de carbono y agua. Entonces, acá el trozo de madera va a ser nuestra materia orgánica que va a reaccionar con el oxígeno del aire, y esa reacción va a generar al final cenizas, dióxido o monóxido de carbono, dependiendo de cuán oxigenado haya estado el lugar, y agua. Entonces, si se fijan, al terminar la reacción no está más nuestro oxígeno y no está más nuestra madera. Entonces cambia la identidad de nuestras sustancias originales. Así, con compuestos químicamente definidos y fórmulas químicas, o sea que ustedes cuando ya lleguen a la otra materia van a poder explicarlo con fórmulas, todo precioso. Ahora, los cambios físicos cambia lo que es el aspecto, pero no la naturaleza o identidad de la sustancia. Entonces, por ejemplo, la madera, en vez de quemarla, la cortamos. Si yo corto la madera, voy a tener 2 piezas de madera. O si tallo en madera, voy a tener
trabajo de arte precioso, pero va a ser madera. Lo mismo que hablamos del ejemplo del cubito de hielo hasta que se transforma en vapor de agua. Sigue siendo agua, lo único que cambió es el aspecto, ¿sí? Y eso tiene que ver, este último, con cambios en los estados de la materia. La materia va a tener 4 posibles estados de agregación, que son el sólido, los sólidos, los líquidos y los gaseosos, ¿sí? Ahora vamos a ver el cuarto. Y que lo que varía entre uno y otro son los arreglos entre las partículas que lo componen, moléculas o iones, es decir, cómo están interaccionando entre sí, y el movimiento que tienen. Entonces, en el sólido van a estar interaccionando unos con otros, ocupando un espacio o volumen definido. En el líquido, estas interacciones son un poco más laxas, haciendo que ocupen más volumen, ¿sí? Acomodándose o amoldándose a el envase, ¿sí? En el que estén. Y finalmente, hasta donde pueden. Y finalmente el gas, las interacciones son mínimas, se hablan más de colisiones entre partículas, las cuales van a tener mayor movimiento, no solo vibracional, sino movimientos entre sí, y van a ocupar la totalidad del volumen de donde se hayan guardado. Entonces, fíjense que son diferencias de ocupación de volumen a grandes rasgos y de movimiento de las partículas con sus interacciones entre sí. Ahora, hay un cuarto estado de la materia, que es lo que las diferencias son las mismas, ¿sí? Un aumento o una disminución de la temperatura o la energía, ¿sí? La energía entregada en forma de calor o la energía entregada en forma de movimiento, ¿sí? Pero lo que uno está haciendo es entregando la energía al sistema, y eso hace que cambie el estado de agregación. Este cuarto estado de agregación se denomina plasma. Como ustedes pueden ver, ya son partículas, llegan a un punto de partículas cargadas que interaccionan entre sí, lo cual lo hace un estado de agregación sumamente energético, y que fue aprovechado con algunos elementos en particular para aplicaciones como tubos fluorescentes y televisores plasma. Como verán, la tecnología avanza y se van encontrando otras fuentes energéticas, quizás más verdes, por lo general más que verdes, miran las más baratas de producción y más caras de vender, o que tengan mejoras en el producto final, ¿sí? Actualmente, con lo que son los televisores, una de las últimas tecnologías son los QLED, que utilizan puntos cuánticos semiconductores, ¿sí? Son nanopartículas que se utilizan para que tengan mayor definición y mayor, como tener, no me sale ahora la palabra técnica, pero que tiene más color, tiene mejor definición y tiene mejor color. Entonces ahí le gana a el pobre televisor LED y el plasma. Ahora, esos estados de la materia no es que surgen de la nada y una cosa es gaseosa, la otra es líquida, la otra es sólida y no puede cambiar. Se pueden interconvertir dependiendo, como fuimos hablando, de los cambios en la energía que se le fue entregada y también en las condiciones de temperatura y presión en la que está ese sistema. En datos importantes o interesantes que les puse en el campus, tienen un diagrama de temperatura versus presión, donde ustedes del agua, como ejemplo, donde ustedes pueden ver cómo afecta la temperatura y la presión a los cambios de estado del agua, ¿sí? ¿Dónde podemos lograr estos cambios entre gaseoso a líquido, líquido a sólido y sólido a gaseoso, ¿sí? Para hacerlo lo más breve posible a esta parte, la mayoría de estos cambios de estado los conocemos en nuestra vida cotidiana. Si lo pensamos desde lo que es acuoso, pensar en el ciclo del agua, visto allá lejos y hace tiempo en primaria. A ver, ahí está. Bueno, se fue fuerte. Ahí está. Visto en la primaria, la secundaria, veíamos cómo el ciclo del agua, el agua líquida se evaporaba o vaporizaba, ¿sí? Por el sol, se hacía vapor de agua. Después, en un frente frío, se condensaba
¿sí? Se formaban estas nubes y ya llegando a una condensación donde después llueve. Entonces, tanto la vaporización como la condensación la tenemos, la tenemos vista ahí. También lo podemos ver en cosas más cotidianas aún, como puede ser la evaporación, cuando se nos pasó el agua del mate, cuando pusimos el agua para unos fideos. Y en el caso de la condensación, cuando tapamos una olla, la levantamos y ese vapor chocó contra la tapa y caen gotas, ¿sí? Así que no olvidarnos de la condensación para no levantar la tapa y chorrear por todos lados de la cocina. En el caso de líquido a sólido, el cubito adentro de la heladera, el cubito afuera de la heladera. Entonces, cuando pongo la cubetera, ocurre la solidificación. Cuando saco la cubetera y me lo olvidé, ocurre la fusión. El caso que quizás es menos intuitivo o menos visto en la vida cotidiana es la sublimación y la volatilización. La volatilización, el más conocido es el caso de la naftalina, ¿sí? Que se usaba en la ropa para que no haya polillas, que eran unas pelotitas, sigue existiendo igual y se siguen usando. Son unas bolitas de naftalina, que es un compuesto orgánico que a temperatura y presión normales, ¿sí? Las temperaturas y presión con las que nosotros existimos, al entrar en contacto con la ropa, esto pasa de sólido a gas sin mojar la ropa. Le deja el profumito y espanta a las polillas. Lo que no les pregunté hoy, que eso me olvidé, fue las carreras de cada uno. Igualmente me lo van a poner en la encuesta, pero la próxima clase podemos hacer eso, que el primer ratito me cuenten un poco de qué carreras son, para después poder tenerlo en cuenta para las próximas clases y para los ejercicios que vayamos a hacer o los foros, etcétera, para que sean de su interés. Pero acá, para si hay alguno o alguna de la tecnicatura en alimentos, otro ejemplo de volatilización. Algo similar ocurre en el proceso de liofilización de alimentos, o para los que están en la parte de ambiente, la liofilización de tierra, ¿sí? O de muestras de tierra, que lo que ocurre con la liofilización, uno congela la muestra a temperaturas muy muy bajas, menos 80 grados de ser posible, y eso se lleva a un equipo que se llama liofilización, se ponen las muestras y se trabaja con presiones muy bajas. Entonces, al llegar a esa presión bien baja, uno puede pasar del sólido, del sólido que teníamos por estar congelado a menos 80, el agua pasa a gas, ¿sí? A vapor de agua, por estar trabajando con esas presiones. Entonces, de esa forma se obtienen los famosos alimentos liofilizados, ¿sí? Entonces, trabaja con este fenómeno de volatilización. En el caso de la sublimación, quizás se ve un poco más en esos famosos emprendimientos o en las ferias de tacitas, gorras, remeras, etcétera, que se subliman. Acá nos va a servir a favor para aprender química. Lo que ocurre es que la tinta que se utiliza para sublimar se calienta a tan altas temperaturas que la tinta llega a gas, ¿sí? Es una tinta particular, y que al entrar en contacto con lo que se está sublimando, pasa de gas a sólido de una. Entonces no se moja ni se arruina la remera, siempre y cuando sea esa tinta especial. Entonces fíjense que todos tenemos algún ejemplo cotidiano que lo responde la química. Bien, hasta ahí presentamos todas nuestras preguntas, pero no pudimos definir todavía qué estamos estudiando, porque hasta ahí estamos estudiando a la materia, tipo el universo, un montón. Entonces, los sistemas materiales, ¿sí? Y ahora llegamos, como pasa con las pelis o las series, dijo el nombre, bueno, sí, dijimos el nombre de la unidad 1. Los sistemas materiales van a ser la porción del universo, de eso tan global que hablábamos de la materia, la porción que vamos a aislar para su estudio, ya sea de manera real o imaginaria. ¿Qué quiere decir real o imaginaria? Que podemos tener, por ejemplo, yo quiero estudiar
el agua de la zona en la que yo vivo. Tomo una muestra, la tengo enfrente mío. Eso sería tener una porción del universo que se aísla de manera real. Ahora, imaginaria es cuando utilizamos modelos, teorías o incluso programas de simulación en la computadora, pero que el sistema real no lo tenemos enfrente nuestro, ¿sí? Eso se denomina lo real o imaginario. Entonces, nuestro sistema material, ¿sí?, puede ser tanto una sustancia pura, es decir, que está formado por un componente, o varios componentes, es decir, que es una mezcla. Si en el sistema existe más de un componente, vamos a necesitar definir de qué tipo de mezcla es. Y antes que nada, al sistema vamos a necesitar determinar en cuáles parámetros estamos trabajando. Es decir, como dice acá la definición, el estado de este sistema va a estar caracterizado por un cierto número de parámetros que nosotros vamos a llamar variables de estado. Estas variables de estado, que pongo acá el ejemplo, masa, volumen, temperatura, ¿qué quiere decir? Yo agarro mi muestra o simulo mi muestra en la computadora, tengo que definir qué masa tiene, qué volumen ocupa, a qué temperatura está cuando lo estoy estudiando o lo vaya a estudiar, a qué presión estoy trabajando o quiero trabajar. Entonces, esas son las variables de estado, ¿sí? Tengo que definir bien en qué condiciones, las variables de estado sería eso, en qué condiciones voy a estar trabajando con mi sistema. Y como les decía, tenemos que poder clasificar o definir qué tipo de mezcla es mi sistema cuando estoy trabajando de esa forma. Y se buscó una clasificación macroscópica, es decir, que nosotros podemos ver a simple vista. Para eso se definió lo que se denomina fase, que va a ser una zona macroscópica, ¿sí?, macroscópica que podemos ver a simple vista, del espacio que posee una composición química y sus propiedades físicas uniformes. Es decir, que yo veo algo, veo mi sustancia y digo, esta parte es igual en todos los puntos. Cuando estamos hablando de un sistema material que tiene una sola fase, presenta una sola fase a simple vista, estamos trabajando con un sistema homogéneo, o también se lo denomina solución. Esto reténganlo en sus corazones porque después vemos soluciones. Sistema material va a ser un sistema material que va a tener iguales propiedades intensivas en todos sus puntos, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que presenta una única fase. Por ejemplo, el agua con azúcar. Si está bien mezclada, no queda precipitado abajo, vamos a hablar de que tiene una sola fase. Y esa fase va a tener las propiedades físicas y composición química de una mezcla de agua con azúcar. O sea que por todo punto va a tener agua y azúcar en las mismas proporciones. Mientras que un sistema heterogéneo va a ser aquel que tenga más de una fase, ¿sí? Porque va a presentar distintas propiedades según la porción que se tome de él. Entonces, acá vemos el ejemplo de aceite con agua. Yo veo que, a ver, simple vista veo dos fases. ¿Por qué? Veo dos colores, ¿sí? Ya a simple vista veo dos colores. ¿Y qué dijimos? Las propiedades intensivas eran los colores también. ¿Qué color tenía? Entonces, ya a simple vista veo que tengo dos fases. Ahora, cuando hay más de una fase, vamos a ver que se aprecian superficies de discontinuidad. La superficie de discontinuidad quiere decir que si yo hago como un paneo general de abajo arriba, arriba abajo, digo amarillo, 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 traslúcido, 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 traslúcido. O sea, acá se gestó mi superficie de discontinuidad. Después, si nosotros separamos el sistema, vamos a ver que uno tiene un diferente color, diferente olor, diferente gusto, diferente densidad, ¿sí? Entonces vamos a hablar de que presenta un montón de diferencias. Pero si yo lo veo así, a simple vista, como la definición de fases, yo por los colores ya veo que hay dos cosas. A veces son dos traslúcidos, pero veo justo la liñita de separación entre uno y otro. Porque son dos cosas diferentes. Y esos sistemas materiales, cuando están compuestos,
por más de un, o sea, estos sistemas materiales que son mezclas, están compuestos por más de un componente, para poder estudiarlo, una opción es poder separarlos, ¿sí? Y poder estudiar cada componente por separado, ¿sí? Para saber, por ejemplo, en qué proporciones están, cuántos componentes tiene, cómo son esos componentes. Entonces, acá en las diapositivas vamos a ver una determinada cantidad de técnicas, pero no son todas. Entonces, el objetivo de nuestro foro 1, que es lo que van a ver en el campus, es que ustedes puedan agregar una forma, ¿sí? Una técnica de separación diferente a la que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Ahí igualmente están todas las aclaraciones en el foro. Para comenzar, la extracción, ¿sí? Consiste en agregar un solvente, es decir, una sustancia al sistema en el cual alguno de los componentes del sistema material es soluble en esa sustancia que agregué y otro no, u otros no. Entonces, por ejemplo, tenemos el sistema de arena y sal. Le agrego agua, la sal se solubiliza en el agua, pero la arena no. Entonces ahí podemos separar a la sal de la arena. Ahora eso después lo podemos separar. Acá podemos ver que son dos probetas, ¿sí? La probeta original a la que se le agregó agua, y en un siguiente paso, utilizando una varilla y un vaso de precipitado, separamos el agua. Entonces podemos separar entre la arena de un lado y el agua con sal del otro. En el caso de la evaporación, ¿sí? Se calienta el sistema y se evaporan algunos componentes y otros no, ¿sí? Acá ponemos el ejemplo de la tiza y el agua, pero siguiendo con el primer ejemplo, podríamos separar la sal del agua, ¿sí? Todo eso va a depender cuál sea mi objetivo. Si yo me quería quedar solo con la arena, no me interesa el agua con la sal. Ahora, si yo quería recuperar tanto a la arena como la sal, ahí sí voy a incorporar esta técnica de evaporación para poder quedarme con la sal y sacarme el agua de encima. Acá, por ejemplo, es un mechero Bunsen, ¿sí? Con su trípode o rejilla, y acá puede ser, sí, es como una fuentecita. Después podemos tener en cuenta propiedades específicas de los materiales que componen, las sustancias que componen al sistema material. Por ejemplo, la imantación aprovecha propiedades magnéticas de alguno de los componentes de la mezcla frente a otro. Entonces, en este caso son limaduras de hierro y arena. Limaduras de hierro, para que se den una idea, es la virulana. Más que nada, igual, para que se den una idea, son las limaduras como la virulana, la que es como, parece como muy finita. Entonces, si yo hago eso y lo mezclo con arena, va a estar difícil para uno poder separarlo manualmente. Entonces, con un imán va a atraer las limaduras de hierro y voy a poder separar la arena. Acá aparece un ejemplo bastante burdo y con una aplicación rara, pero acá también para el palo de ambiente hay algunas nanopartículas. Yo sé más del campo de la nanotecnología, en eso pido disculpas, lo monotemático, pero hay algunas nanopartículas metálicas que se utilizan para todo lo que es la parte de biorremediación, ¿sí? Que es básicamente remediar con herramientas biológicas contaminación. Y estas nanopartículas reaccionan con la contaminación, le eliminan por cierto porcentaje, pero algo que se tiene que tener en cuenta en ese tipo de procedimientos es que lo que yo agrego lo pueda sacar o que sea menos contaminante que lo que ya había. Entonces estas nanopartículas metálicas, lo que tiene de bueno es que uno utiliza un imán y se las trae. Entonces remedia y se las lleva. También hay aplicaciones magnéticas en salud, ¿sí? Para todo lo que es diagnóstico de enfermedades. Así que hay aplicaciones con partículas magnéticas para que necesitemos incorporarlas y después separar. Después tenemos lo que es la filtración, que permite separar sólidos insolubles en un líquido mediante un filtro.
Acá tenemos el ejemplo de arcilla y agua. Quizás en lo cotidiano conocemos más el café de filtro, donde nos queda el grano de café en el filtro y la solución de café abajo, que es lo que queremos. Después tenemos lo que es la tamización, que sirve para separar sólidos de distinto tamaño mediante tamices. Acá también todos los que trabajan con suelos, se busca esta separación para poder analizar el tipo de suelo con el que se está trabajando. Esto tiene que ver también con todo lo que es la parte de agro. Analizar los suelos es súper importante, entonces con estos tamices uno podría ver la proporción que hay de cada tipo de suelo. Si hay arena, si hay canto rodado, qué tipo de piedras hay. Y después dos técnicas que pueden ser similares y ampliamente confundidas, porque ambas trabajan con principalmente líquidos, pero tiene una diferencia sustancial, que es en el caso de la decantación va a permitir separar componentes por diferencia de densidad, ¿sí? Aceite, agua, arena y agua, mientras que la destilación va a permitir separar los componentes, pero por diferencia de puntos de ebullición. Entonces acá estoy separando casi por gravedad y en el caso de la destilación por aumento de la temperatura. Acá fíjense que utilizamos lo que se llama una ampolla de decantación. El robinete se abre para dejar caer el componente más denso, ¿sí? Y el menos denso arriba. Ahí igual después les confirmo bien cómo es, porque me parece que estoy diciendo al revés. Pero lo importante es que en la ampolla permite dejar caer uno de los componentes y el otro queda arriba, por eso hay que estar muy atento a abrir y cerrar el robinete. O poder hacerlo como en el caso de la extracción, ¿sí? De utilizar una varilla de vidrio para que caiga el que quedó arriba. Después tenemos la destilación, los componentes que nosotros utilizamos, porque una pregunta que uno podría hacerse es ¿qué lo diferencia de la evaporación? Y en realidad la destilación implica tener todo este sistema armado como es el refrigerante, que lo que permite es, en esta evaporación, los vapores del componente que alcanza su punto de ebullición entre en contacto con el refrigerante y condense, a modo que podamos recuperar a ese componente. Entonces, de esta forma, a diferencia de la evaporación, recupero ambos componentes, ¿sí? De forma diferencial. Entonces, esto nos lleva a seleccionar las herramientas o metodologías según lo que nosotros necesitemos. Otra técnica de separación es la cromatografía, ¿sí? Porque permite separar componentes que circulan a diferentes velocidades en una fase estacionaria. La cromatografía consta de dos fases, una fase móvil y una fase estacionaria. Hay sistemas mucho más... Esta es una técnica de separación de la cual ustedes pueden sacar ideas para lo del foro, porque hay diferentes tipos de cromatografías, ¿sí? Lo tiro como idea. Este ejemplo que yo les muestro acá es una cromatografía en papel, ¿sí? O cromatografía en capa delgada, donde lo que uno hace es, la fase estacionaria va a ser el papel. Acá en este caso el bolígrafo va a ser la muestra que estamos sembrando en el papel. Acá cumple el rol de cuba, ¿sí? Ponemos el solvente de corrida que se le llama o fase móvil, que va a permitir que nuestra muestra vaya corriendo según su interacción, y eso nos permite, cuando termine la corrida cromatográfica, ver la separación de los componentes. Por lo general, los que son cromatografías en capa delgada y en algunas cromatografías más sencillas, no se las considera técnicas de separación en sí mismas. O sea, sí separan los componentes, pero son técnicas que nosotros no podemos recuperar el componente separativo, entonces el componente que queríamos separar, sino que en este caso cumple un rol de análisis, ¿sí? Entonces capaz que si yo separé por otras técnicas los diferentes componentes, lo que yo puedo ir haciendo es sembrando la original, el primer paso de separación, el segundo y así,
y ver si efectivamente separé todo correctamente. A modo de resumen de nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Presentamos a la materia que puede ser dividida en sustancias puras y mezclas. Estas sustancias puras se pueden clasificar también en simples o compuestas, dependiendo básicamente de si pueden ser separadas o no por métodos químicos, mientras que las mezclas y las sustancias puras se diferencian según métodos físicos. A su vez, las mezclas pueden ser determinadas como homogéneas o heterogéneas, dependiendo de la cantidad de fases que podemos observar. Si tenemos sistemas materiales que son mezclas, dependiendo de cómo estén compuestos, vamos a hacernos una serie de preguntas para poder encontrar el método o la herramienta más factible para poder separarlo, ¿sí? ¿De qué va a depender? Bueno, primero de qué tipos de componentes está compuesto nuestro sistema material, valga la redundancia. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Sí? Si quiero separar todo y recuperar todo. ¿Qué sé y qué no sé de mi mezcla? También. Y principalmente ciencia argentina, ¿qué me lleva menos tiempo y qué me lleva menos plata? ¿Sí? Entonces, son preguntas que uno se hace a la hora de armar un experimento o un diseño experimental. Bien, con esto nosotros ya podemos acceder a hacer todos los ejercicios de la guía de la unidad 1, que tiene 10 ejercicios. Lo que yo siempre propongo, más que nada por la primera clase, es que estos ejercicios ustedes puedan verlos tranquilos en sus casas, para la semana que viene hacer las preguntas que sean necesarias en el primer espacio que tenemos de clase, para que ustedes tengan tiempo de asentar toda la información que recibieron hoy, puedan sentarse con las diapos, puedan sentarse con las grabaciones, con bibliografía para que puedan leer y profundizar lo que yo hablé en una hora, como mucho. Entonces puedan como profundizar el contenido, ¿sí? Pero sepan que con los contenidos que vimos hasta hoy ya pueden hacer los primeros 10 ejercicios de nuestra guía. ¿Dudas, consultas que les hayan quedado? Profe, después me puede pasar los ejercicios en el mail, por favor. Dale. Bel, Gracias. profe, podría pasar. A ver. Perdón, esto no lo vi. Voy a mostrar la del resumen. Sí, igual. A ver, voy a mirar acá en el campus rápidamente. ¿Qué pasó que no están en las diapos? Profe, yo decía si podía compartir lo del resumen que hizo usted de la primera clase. Sí. A ver, ya les digo. Me quedo con las diapos viejas. Sí, ahí está el problema. Sí, las diapositivas parte 1 se los tengo que modificar. Mañana sin falta ya van a tener cargadas las diapositivas nuevas. Sí, me quedó el archivo viejo, disculpas. Pero con respecto a esta primera clase, si ustedes entran en semana 1, unidad 1, donde dice diapositiva clase 1, van a ver que son las diapos nuevas y ahí está el resumen. Perfecto. Bien, con esto terminamos lo que es la clase teórica. Algo que quería que no dejar pasar, ¿sí? La prioridad era poder terminar de darles la clase, pero algo que no quería dejar pasar es que no sé si todos están enterados porque quizás es su primer materia, entonces también pueden no estar muy embebidos en lo que es la situación actual de las universidades.
Pero en esta semana de clases, la idea era que el primer día, el lunes, era paro, y martes y miércoles, ¿sí? Fueron jornadas de visibilización. Entonces, la realidad es que una jornada de visibilización lo que implica es que nosotros podamos dedicar un momento como para poder charlar y contarles un poco sobre la situación presupuestaria que tenemos en la universidad. Uno de los principales focos que se está haciendo es que en esa emergencia presupuestaria no hay aumentos para paritarias de docentes, entonces nosotros seguimos cobrando lo mismo. Pero más allá de eso, que me parece que es importante que ustedes lo sepan como derecho de estudiantes, es que cómo los afecta a ustedes ese presupuesto. Quizás si son muy nuevos no lo saben, pero hay cada vez menos becas de apoyo económico y becas específicas como materiales, préstamos de las calculadoras, etcétera, como había otros cuatrimestres, ¿sí? Entonces afecta también en lo que son las becas para que otros estudiantes que quizás están en una situación económica un poco más difícil no puedan estudiar. Así como también afecta en todo lo que es la parte de infraestructura, haciendo que ustedes se tengan que anotar en menos materias porque no hay tantas comisiones como estudiantes que quieren acceder a la universidad. Entonces nos parecía importante como docentes que no solo hacer el reclamo por nuestro salario, sino también que ustedes sepan como estudiantes cuáles son sus derechos al ser estudiantes de una universidad pública y poder reclamar este tipo de situaciones. Más que nada, que lo más importante de todo esto es no estar ajeno, estar informado y saber reclamar cuando es necesario, porque así como su responsabilidad en la universidad es estudiar y mantener la regularidad de una materia por cuatrimestre o 2 al año, tienen derechos como estudiantes, ¿sí? Porque cuando uno entra a la universidad se inicia como ciudadano universitario con sus derechos y sus responsabilidades, que lo pueden ver igualmente en el régimen de estudio de la carrera, y que bueno, en esos derechos es sumamente importante que ustedes los sepan para hacerlos valer, ¿sí? No sé si alguno quiere comentar algo sobre esta situación, obviamente siempre desde el respeto, pero bueno, si quieren comentar algo sobre esta situación de las universidades, cosas que no entiendan, entre otras cosas. Si no, damos por terminada la clase. Nos vemos la próxima semana. Los mantengo al tanto también por toda esta cuestión de paros y jornadas de visibilización, cómo viene la semana que viene. Pero bueno, nos vamos comunicando vía campus y vía WhatsApp si es que se complica todavía lo del campus, y bueno, vía mail los que ya estamos al tanto de dificultades con el campus.